Luego el coronel Jiménez. Sendero empezó su masacre en el campo. Sendero Luminoso dejó cerca de 70.000 muertos en el Perú. La sangre empezó a correr en los pastizales de la sierra. A los que no se sometían a sus mandatos los exterminaba. Y cuando hablamos de exterminar, eran hombres, mujeres, ancianos, niños. Este grupo terrorista sentó sus bases en 1970 en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, a manos de Abimael Guzmán. Desde ahí nació su idea de tomar el poder a través de las armas y el miedo. La primera masacre de terror en una comunidad campesina ocurrió en la pobre provincia de Lucanamarca, en Ayacucho. Acá en Lucanamarca nos ha traído noticia que ya estaba Sendero Luminoso por Ayacucho, en Vilcashuamán, por todos esos sitios ya había, y nosotros tenemos todavía con miedo ya. Hasta este lugar, en 1983, llegaron más de 60 terroristas, donde mataron a 69 campesinos, de los cuales 18 eran niños. La mayoría de las víctimas murieron a machetazos. Para levantar a vencer al Perú para comunista, dice eso. Para comunista, el Perú vamos a estar comunista. El presidente que se vaya al otro sitio. Que esta gente actuaba a favor de Sendero o tenía que obedecer porque el Estado no lo protegía. Y si desobedecían, mataban a su padre, a sus hijos o a sus abuelos. Marcos Ibaceta, expresidente de la Sala Penal Antiterrorismo, resalta que los principales puntos de ataque de los terroristas eran los pequeños e inofensivos pueblos campesinos y las comisarías. Los mataron tirándolos al piso y pisándoles el cuello. El otro método para no gastar balas era utilizar machetes, pero prefirieron utilizar piedras. Otro de los crímenes más recordados durante ese mismo año fue el de Ochuracay, también en Ayacucho. En ese atentado murieron 8 periodistas, un guía y un comunero de la zona, todos ellos sindicados de ser terroristas. Ya, los reales. Uno de los días más trágicos para el Perú fue el 16 de julio de 1984. Un grupo de 40 terroristas disfrazados de policías y militares asesinaron con machetes y picos a 104 personas en 7 localidades de Ayacucho. Esta masacre fue conocida como el Expreso de la Muerte. Me levanté a las 5 de la mañana. Estaban bajando a todos los muertos de La Joya. Los bajaban en ponchos. Había niños que lloraban. Sus madres que lloraban porque sus esposos habían muerto. Fui a la plaza. En la plaza estaban varios muertos tirados, los que habían muerto en el carro. Esa es la cobardía que han hecho, el masacre. En una noche se ha barrido prácticamente más de 108 comuneros de Soras. Sendero Luminoso no solo atacó a las provincias de Ayacucho, sino también en la zona norte de nuestro país, como en las regiones de Cajamarca, Ancash y Piura. Además, sembró el terror en Loreto y Ucayali. Y se empezaron a expandir por dos lados. Por el oeste, bajaron a Chincha y a Cañete, que fueron los focos principales de actividad senderista. Pero esa ruta de narcotráfico también. Y por el este, siguieron la ruta de la Purímac, tomaron el río PN, llegaron al Tambo y desembocaron en el Ucayali. Esta era la situación que vivía el interior del país. Un contexto social y político en el que los pocos militares que iban a combatir a estas zonas alejadas del Perú no tenían un plan militar en específico. Mientras que en el otro extremo se encontraba Sendero Luminoso, cuyo objetivo era causar miedo y terror. Los más perjudicados de esta lucha fueron los campesinos. A ver, cuando esto pasaba acá
recordaremos que había un montón de senderólogos que decían que sabían lo que no sabían y ustedes estaban pensando en cómo desbaratar esto. Hagamos historia. ¿A qué se dedicaba usted cuando hacía esto, Abimael Guzmán? Bueno, de ver estas imágenes, Philip, es un golpe tremendo a la memoria. Pero a veces hay que refrescar la memoria porque hay 2 generaciones de peruanos que nacieron después de la captura de Guzmán que no han vivido nada de estos actos violentos que a veces es necesario que sepan para no volver a cometer los mismos errores o volver al pasado. Pero siempre ha habido una pregunta crucial: ¿cuál es la estrategia más efectiva para combatir a Sendero? Nos pasamos la década del 80 buscando la estrategia más adecuada. A veces se optó por los extremos, como puedes ver tú, una malformación doctrinaria que decía de que el mejor terrorista es el terrorista muerto, y habían acciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas que hasta ahora, pues, lamentable. El gobierno de Belaúnde o Alan García eran los jefes del comando político-militar de Ayacucho, de Apurímac, e iban bala contra bala, machete contra machete, violencia contra violencia. Sin embargo, Abimael Guzmán era más que esto, se organizaba. ¿Y usted pensó cómo se organizaba? Claro, a fines de la década del 80, nosotros mismos nos dimos cuenta que ese método ya no funcionaba. Había que cambiar. Nosotros aplicamos un principio nuevo a partir de enero del año 90, que se llama: primero te investigo y luego te capturo. A ver, vamos a ver un video de un congreso. Abimael Guzmán no andaba en la sierra matando gente, no andaba en los caseríos. Primordialmente estuvo en Lima, de repente alguna vez podría ir a algunas provincias hasta costeras. Veamos esto y se lo consultamos a Benedicto. Bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará, bandera roja es la que triunfará, que vive el comunismo y la libertad, que vive el comunismo y la libertad. Nos guiará, siempre Gonzalo nos guiará, siempre Gonzalo nos guiará, que vive el comunismo y la libertad, que vive el comunismo y la libertad. Parece una misa, parece una liturgia y los cánticos parecen bíblicos. Así es, era la época 88, 89, cuando se lleva a cabo el primer congreso, donde ahí se ve la adoración de Guzmán como un semidios, pero también se escucha que viva el comunismo y la libertad. Entonces ellos querían hacer destruir todo lo que existía en ese momento, lo que se llama de la destrucción del viejo y caduco Estado, y crear una nueva república popular de la nueva democracia. Acabar con todo lo que se llama la gran burguesía, ¿no? Todo lo que es el capitalismo, o sea, lo que se llama pues un sistema comunista. Ya, pero la masa no importa, la cantidad de muertos es relativo, si son 100.000, si son 50.000, la revolución cultural, Pol Pot, Cuba, Angola, Venezuela, no importa la cantidad, la masa es masa. Ellos decían eran costo de la guerra, o sea. A ver, cántico, liturgia, parece una misa. Vamos a ver otros cánticos. Puño arriba. Puño arriba acá. Veamos la forma y después veamos el fondo con Benedicto. Los maestros firmes van, los mejores luchan, los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Nos hará desfallecer, seguiremos adelante, sin jamás retroceder. Seguiremos adelante. Vemos la imagen de Castillo hablando de su niña, una niña siempre es tierna, vemos niños también con el puño arriba. Esto es como una misa, al aire libre. Es un rito, es algo ritual. Es el Conares Sutet,
ahí vemos chincheros, por ejemplo, están cantando algo que muy parecido, que ahora vamos a ver las imágenes de Sendero en el año 88 de Castro Castro. O sea, lo que llama la atención es el ritual, ¿no? Las canciones son casi similares, las letras, y el puño al alto, que es el símbolo del comunismo. Bueno, que también a Guzmán lo hemos visto también en los procesos, que levanta el puño izquierdo. Que es un mensaje. Es un mensaje así, de fuerza, de fortaleza, ¿no? Así. El Papa hace esto, ¿no? Claro. Los curas, esta es la cruz de Cristo. Sí. Es un mensaje. Es un mensaje. Claro. ¿Cierto? Este es un mensaje. Y sus ritos del 88 a lo de Castillo, con niños tiernos, con abuela. Veamos qué pasaba en ese momento. Abimael libre, Castillo libre, pero cuando los metían a la cárcel, ¿variaba el rito? Veamos. Quiero libertad, los mejores luchadores del campo y la ciudad, los mejores luchadores del campo y la ciudad, ni el dolor ni la miseria nos hará desfallecer, seguiremos adelante sin jamás retroceder, seguiremos adelante sin jamás retroceder. Esos muchachos hoy tienen 55 años. Sí, más o menos, sí. Era el año 88 en Castro Castro. Esos videos se encontraron en poder de Yobanca Pardavé Trujillo en junio del año 91, más o menos. Si uno analiza los cánticos, el rito es bien similar, ¿no es cierto? Entonces la pregunta que le viene a cualquier analista de inteligencia estratégica dice, bueno, ¿hasta dónde penetró Sendero al CONARE Sud? Porque ahí estamos viendo cánticos parecidos, la simbología de levantar el puño izquierdo. Esa es una gran pregunta, ¿no? Comisión Nacional de Reconstrucción, CONARE SUTE. ¿Reconstruir qué? El partido, no hay otra forma. Porque el SUTE sigue lo mismo, el CONARE sigue lo mismo lineamiento del Movadef. O sea, lo que se llama todo en función de la segunda reconstitución y el segundo congreso. La segunda reconstitución se va a dar a la muerte de Guzmán, que tiene 86 años. Ahí se va a dar la segunda reconstitución y el segundo congreso, donde van a elegir un nuevo comité central. ¿Por qué segunda reconstitución, Philip? Porque la primera fue de la década del 60 hasta el Lila. Y después de la captura viene la segunda reconstitución, que debe culminar en el Congreso, donde van a establecer la base ideológica política. Quiere decir, o seguimos con el marxismo-leninismo, movimos pensamiento Gonzalo, o lo cambiamos. Ponte a pensar que entre un recalcitrante, eso que han salido de la cárcel, diga, ya olvidémonos de la solución política, Feliciano, que eso no lleva a nada, Feliciano, y vámonos al BRAE a combatir con nuestros hermanos. Es decir, ustedes son revisionistas, nosotros somos clase. Claro. Así como en la iglesia han habido concilios vaticanos y epístolas como Rerum Novarum, estos también hacen sus congresos y hacen cartas. Vámonos a la pausa. Pásenle la voz a sus hijos y a sus nietos, que está acá junto con nosotros en Combate por Huilas, la persona viva que más sabe de Abimael Guzmán. Regresamos con Benedicto. Vamos a la pausa.